El niño Jesús no fue recibido en el mundo con ostentación real. No nació de padres provenientes de la realeza en el palacio majestuoso que Herodes había edificado en la ciudad de Jerusalén. Ni tampoco su nacimiento fue celebrado por el más alto rango de nobles y dignatarios de la tierra. En cambio, en la providencia de Dios, Jesús nació de una pobre pareja judía cuya forma de refugio era un establo en la pequeña aldea de Belén. Los únicos dignatarios que acudieron a ver al Salvador y celebrar su nacimiento fue un grupo de humildes pastores provenientes de campos cercanos. ¿Por qué las huestes de ángeles aparecieron a un grupo de humildes pastores para anunciar el nacimiento de Jesús y no a los reyes de la tierra? Estamos tan familiarizados con la historia de la Navidad que tal vez pasamos por alto cuán sobresaliente es esta parte de la historia. En el antiguo de Israel, los pastores no recibían ninguna atención por parte de la sociedad educada. Por lo general, eran gentes despreciadas, en virtud de que su ocupación los mantenía atendiendo de continuo a sus rebaños. No podían seguir las leyes de la pureza, observar los días sagrados, ni seguir los rituales del templo, como lo hacían los demás judíos. En consecuencia, eran considerados impuros e indignos. El hecho de que Dios escogiera anunciar el mensaje evangélico del nacimiento del Salvador a un grupo de pastores ignorados en lugar de los líderes religiosos, los herodianos o los romanos emplazados en Jerusalén, a pocos kilómetros de Belén, nos enseña una profunda lección sobre el corazón de Dios Padre por su pueblo. Tampoco deberíamos pasar por alto la significancia histórica de los campos donde los pastores atendían a sus rebaños. 1200 años antes de que las huestes de ángeles aparecieran ante los pastores en los campos de Belén para anunciar el nacimiento de El Salvador, aquellos mismos campos pertenecieron a la familia de Booz. Fueron los campos donde Ruth, la moabita, había acudido para espigar a fin de proveer alimento para ella y para su suegra Noemí, en medio de la pobreza en que habitaban. Al recoger espigas en los campos como viuda y extranjera en la tierra prometida, Ruth no tenía idea de que Dios la había escogido para ser la esperanza del mundo. Pero en la buena providencia de Dios, no solo Booz se casó con Ruth, sino que también ella se convirtió en un ancestro del linaje real de David, por medio de quien oportunamente Cristo mismo nacería. Cuán adecuado es, entonces, que los campos de Belén, donde Ruth recogía espigas, donde la marginada fue aceptada, allí fuera el lugar donde los ángeles anunciaran en primera instancia a un grupo de pastores despreciados que un Salvador había nacido en la familia de David. De hecho, el nombre Belén significa casa de pan. Cuán apropiado es que los campos de Belén, donde en la extrema pobreza Ruth recogía espigas a fin de alimentarse ella y Noemí, fuera donde el ángel anunciara primero el nacimiento de aquel que llegaría a ser el pan de vida eterna. Al proclamar el mensaje del evangelio del nacimiento de Jesús, el ángel dijo a los pastores: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores partieron y hallaron al niño Jesús tal como se los había dicho el ángel. Pero, ¿cuál era la importancia evangélica de esta señal? La costumbre de envolver en pañales al recién nacido aún se practica en muchos países. La idea es que el niño que estaba confinado en el vientre, luego de nacer, es reconfortado al ser constreñido dentro de un envoltorio ajustado. Por lo general, los padres cruzan las manos del niño sobre su pecho y lo envuelven con vendas de lino. Esto es exactamente lo que María y José habían hecho con el bebé Jesús.
El efecto era que el bebé se asemejaba a una momia. Pero esta era la manera acostumbrada en que se cuidaban a todos los recién nacidos en el antiguo Israel. De modo que no había nada inusual en que los pastores hallaran al niño envuelto en pañales. Sin embargo, el ángel había anunciado que la señal sería un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Lo que resulta inusual de este niño envuelto en pañales era que María y José lo habían situado en un pesebre. Ahora bien, tenemos que entender que los pesebres en el antiguo Israel eran muy distintos a los de madera que tenemos en los nacimientos, en los belenes o pesebres de adorno. En Estados Unidos y en Europa, donde abundan los árboles y la madera, los pesebres suelen hacerse de madera. Pero en el antiguo Israel, los pesebres se hacían de bloques huecos de piedra caliza. Al estar hechos de piedra, estos pesebres eran muchos más durables que sus equivalentes de madera. En efecto, pesebres fabricados de caliza de 3000 años de antigüedad, provenientes de los establos de Salomón, aún pueden verse en la antigua ciudad de Megiddo en Israel. Así que cuando los pastores llegaron para adorar a Jesús, imaginemos la escena que había delante de ellos. Vieron a un niño con apariencia de momia e inmóvil debido a las vendas del pañal, recostado en un bloque de piedra ahuecada. El niño Jesús habría aparecido como una momia recostada en un sarcófago abierto. Los pastores habrían visto que el niño Jesús tenía toda la apariencia de la muerte en él, sin embargo estaba vivo. La señal del evangelio dada a los pastores era que este niño había nacido para experimentar la muerte y volver a vivir. Aún más encontramos otro significado profundo en la señal de los pastores. Un pesebre es un lugar donde los animales acuden para alimentarse. La Biblia pareciera indicar que hay un sentido en el que el niño Jesús nació para ser comido. En una simetría significativa, esta señal profética dada a los pastores en el nacimiento de nuestro Señor se hizo realidad al final de su vida. En la última cena, Jesús se ofreció a un pueblo como el pan de vida. Cuán adecuadamente Belén, donde nació Jesús, fuera llamada casa de pan. La gloriosa señal del evangelio que Dios proveyó en la noche del nacimiento de Jesús no fue dada a la realeza ni a la nobleza. Fue concedida a un grupo de pastores despreciados y marginados por la sociedad educada en el antiguo Israel. La historia de la Navidad, hermanos, nos enseña que el rango del mensaje del evangelio es tan amplio que nadie puede estar excluido de su alcance. Es un mensaje evangélico que está abierto para todos. Así que después de adorar al Señor, los pastores salieron llenos de gozo del evangelio que les había proclamado por las huestes celestiales con respecto a este niño. Y estaban listos para anunciar las buenas nuevas del nacimiento de Salvador a todo el que quisiera oír. Amén.